revista Ojo Blanco, que era muy descarada, era insultiva, reunía a mucha gente alrededor de una actitud que hoy llamaríamos pasota, pero que en aquel momento era guay. El primer Ajo era una catàstrofe. No teníem idea de res, de veritat. Era una época tan divertida, era un descojone cómo se podía trabajar y salir adelante. Había días que la redacción se invadía, o sea, gente que venía a pasar la tarde. Pues igual venían por la redacción todos los travestis de las Ramblas. Había en Barcelona unos 12.000 freaks y todos, la capital era Ojo Blanco. Feminismo, ecología, antipsiquiatría, drogas. De esto no hablaba la prensa estándar de momento, ni la más progre. Yo recuerdo una tarde en el Ajo saliendo por la ventana por la amenaza de bomba. Los comunistas les quitamos la clientela, porque había una gente joven que empezava a hablar de coses que ells no hablaven. Esclar, arribes a Ojo Blanco i resulta que gairebé el pitjor enemic doncs, són els partits comunistes. Per mi, en aquells moments, era com una petita decepció. Un medio en los kioscos que pusiera en cuestión el mismo procedimiento, yo creo que en aquel momento era el único. Perdón, igual era Alcázar también. Todo es una utopía vivida, y el que la ha vivido no puede volver para atrás, porque aquello lo hemos vivido. Y este es el gran problema de mi generación.